buenísimo ese video. Cuánta información y cuántos datos. ¿Sabes qué pensaba mientras veía ese video? Me imaginaba cómo era la vida en esa época. ¿Cómo vivían la gente en esa época? ¿Me podés contar un poquito? Sí, claro, Hernán. La vida en esa época era muy distinta a cómo es en la actualidad. Ajá. Primero y principal porque había diferencias sociales y entre estas clases sociales habían marcadas diferencias en cuanto al acceso y al derecho que tenían las personas, ¿sí? Ah, mira vos. Y vamos a compartir unas imágenes que nos van a pintar un poquito el paisaje de aquella época colonial. Buenísimo, dale, señor, dale. Contame, mediante las imágenes, vos contame cómo eran las casas, por ejemplo. Las de esa casas época. eran bajitas, Ah, sí, ¿sí? mira. Eran bajas. No había edificios como ahora, así altos, altos. No, no había edificios altos como ahora, no había Mirá vos. ascensores tampoco, ¿sí? Tejas de color rojo, usaban faroles al frente para poder Faroles. iluminar. Mirá qué bueno. Ay, yo me acuerdo que del velero, señor, que ponía las velas, por lo menos cuando yo era chiquito, la seño me decía practicar el versito del velero. Así que seguramente el velero era el que ponía ahí, El, encendía las luces. Exactamente, el Mirá, farolero el también farolero. estaba. Ah, Estaba el claro, velero, el farolero, el aguatero. Tengamos en claro. cuenta que en esa época no había agua potable como ahora. Otra diferencia más, Otra claro. diferencia más, había muchos vendedores ambulantes. Es por eso que, como vos decías, en las escuelas nos disfrazábamos de vendedor ambulante y también de damas antiguas. Claro, con razón, claro, representamos la época. Por eso era. Representábamos la época. La Y dama las. antigua sería una persona, una niña de la clase alta, de la clase social alta. Ah, claro, claro, ahí está la diferencia de clases Eh, sociales. y fíjate que las calles no eran con pavimento, con asfalto como ahora, eran de tierra. Uy, mira vos, señor, o sea que cuando llovía se llenaba de barro todo. Se llenaba de barro todo y eran prácticamente imposible transitar por ellas. Si bien sabíamos que los medios de transporte no son los que tenemos en la actualidad, porque había diligencias, carretas, carros, se trasladaban en caballo, ¿sí? O Ah, caminando. claro, claro, claro. Entonces, claro, cuando llovía sí era un lío ahí. Era un lío bárbaro ahí, sí. Y las clases sociales, ¿cuáles eran las clases sociales que existían en la época colonial? Estaban los europeos o blancos. ¿Quiénes eran los europeos Los blancos? europeos o blancos eran los considerados personas decentes. Ajá. Ujú. Ah, mira, porque Eh, ellos venían de Europa, Ellos venían de por eso Europa, eran europeos. ajá, y tenían acceso a los cargos políticos y públicos y también a los mejores cargos de las iglesias. Llegaban a ser obispos, por ejemplo. ¿Sí? Oh, mira vos. Después estaban los que ya nacieron aquí en América. Ajá. Eran los criollos. Los, Rara vez tenían acceso a estos cargos políticos y públicos y a llegar a ser obispo, por ejemplo, de una iglesia. o sea que los criollos eran los que nacían acá. Era como una mezcla de los europeos, ¿no? Y los Exacto, originarios, los exactamente. criollos. Eran los criollos, ¿sí? Después tenemos a los negros y a los indios. Ajá, los negros. Los negros y los indios eran, los negros, por ejemplo, eran los que vinieron de África. Ah, No sé, ay, ahí me acuerdo, perdón, señor. Ahí me ¿sí? acuerdo que nos decían que los negros eran los esclavos. Sí, eran los esclavos. Qué No eran, barbaridad. qué barbaridad, Sí, realmente. sí, sí, sí. No eran considerados personas, sino que eran considerados objetos. Es por eso que se los compraba y se No. los vendía. ¿En serio, señor? Sí, ¿A las personas las compraban y las vendían? exactamente. Uy, menos mal que ya pasó esa época, Menos señor. mal. Y todo esto surge precisamente luego de este hecho tan histórico que fue el 25 de mayo de 1810, porque allá cuando llegamos por la asamblea del año 1813 comienzan a abolirse La esclavitud. exactamente, por ejemplo, la Uy, libertad de vientre, entre otras cosas, ¿sí? qué También bueno. estaban los indios. Ellos solían realizar tareas en las minas. Los indios que son los Los pueblos originarios, los pueblos originarios. originarios. Sí, ¿Y en qué, señor. dónde trabajaban ellos? Ellos ¿O qué hacían? trabajaban en sus lugares de origen y en la Ajá. mayoría era también
Eran como eh, criados, así eran como... como criados Ah, o sea que de la los blancos. gente, mira vos, Ujú, los negros y los indios hacían las tareas del hogar y estaban, mira vos, la gente de la alta alcurnia los ujú. tenía ellos. Ay, señor, ¿cuánto me Mirá, enseñás? y fíjate vos, Hernán, que tenemos algo más acá. Tenemos mestizos, mulatos y zambos. Mestizos, mulatos y zambos. Ujú. Ajá, ¿y ellos quiénes eran? Ella era la mezcla de personas de diferentes orígenes. De este Ah, modo se produjeron estos mestizajes. mira, qué Tenemos, interesante. mira, los mestizos nacidos de la unión entre blancos e indígenas. Blancos e indígenas, me estoy acordando. Ujú. Mestizos, unión entre blancos e indígenas. Bien. Mulatos Mulatos, sí. eran nacidos de la unión entre blancos y negros. Mulatos entre blancos y negros, sí, vamos. Y zambos nacidos de la unión entre negros e indios. En unión entre negros. Ah, buenísimo, ya está, ya creo que lo tengo, creo que lo tengo. Sí, 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 hay muchos acá. Vamos. ¿Viste lo que era la vida en esa época? Y ahora vamos a hablar un poquitito sobre la educación. ¿La educación era la misma de ahora? ¿Tenían laptop, tenían todo lo que tenemos ahora? No, mi bello Hernán, te voy a contar cuáles eran las instituciones educativas de esa época. Dale, ¿Mm? señor, contame. Tenemos las escuelas pías, que eran Ajá. gratuitas y elementales, dependían de las parroquias y se dirigían a indios y a mestizos. Ah, y ahí podían... Ah, ¿era dirigida a indios y a mestizos? Después Ah, tenemos las escuelas de conventos, daban una enseñanza más avanzada y preparaban para el ingreso a las universidades. mira cómo estaba dividido, mira vos. Qué Estaban mal. las escuelas de Ayuntamiento. dirigida a la población pobre de poblados y ciudades. La escuela del rey eran las antiguas escuelas de los jesuitas que Ajá. quedaron en manos de los cabildos y los padres. Las escuelas Mirá vos. particulares, los hijos de las personas pudientes, digamos, Ajá. eran educados en sus casas, contrataban una maestra particular y les daban clases allí. Y también ya existía universidades. Y mirá qué dato tan curioso. Una de las primeras universidades, Escucha. una de las primeras universidades fue Sí. precisamente la Universidad de Córdoba, Ah, ¿sí? que fue fundada en el año 1613. Wow, muchísimo tiempo atrás. Señor, qué impresionante, me encanta todo lo que estoy aprendiendo con vos. Bueno, Hernán, a mí también me encanta compartir este momento y así hicimos un paseo por todos los estratos sociales, por cuáles eran los medios de transporte, cuáles eran los tipos de viviendas que había. No te conté que la mayoría de las viviendas estaban alrededor de la plaza y ahí en el centro, digamos, vivían las personas adineradas también. Ah, Ujú. era, claro, era el sector de las personas más pudientes. Sí, de Mirá la vos. alta alcurnia, como vos dijiste hace un rato. Wow, señor, estuvo fantástico este encuentro para aprender algo sobre nuestra historia. Vamos a seguir aprendiendo porque hay muchos medios disponibles para seguir aprendiendo, ¿no? Mediante YouTube, ahí están las plataformas educativas de la nación, así que hay mucho para seguir aprendiendo, señor. Y para hacer tarea, hay ¿Hay tiempo para tarea? hacer tarea. ¡Ay, tarea! A mí a veces me gusta y a veces no. A ver, depende de la tarea que me dé, señor. Bueno, esta te va a encantar, seguro que te va a A ver, encantar. a ver, a ver. Te voy a decir, vamos a volver a la actualidad, ya estuvimos en la época de la colonia, en el año 1810, y Claro. ahora vamos a volver a nuestra actualidad, al Ajá. año 2020. Al 2020. O sea Al- que, claro, ya conocemos lo del pasado, ahora vamos al 2020. Ahora Atentos, chicas y chicos. A ver. Volvemos al 2020. ¿Cómo ves la patria en estos tiempos? ¡Oh! ¡Qué Para ir- pregunta, señor! Para ir pensando y Voy reflexionando. pensando, dale, ¿Mm? dale. ¿Cómo ves la patria en estos tiempos? Sí. ¿Qué cosas te gustan y qué no te gustan de tu patria? Uy, qué amplia las preguntas. Me gusta pensar mucho. Dale, dale. ¿A vos qué te gusta, por ejemplo, Hernán, de tu patria? ¿Qué me gusta de mi patria? Ujú. Y ser libre, señor. Qué La libertad es lindo. hermosa, pero viste que ahora en este tiempo de pandemia estamos un poquito encerrados, pero para cuidarnos. Vamos a Total. volver a toda la libertad. Bien. Y a partir de lo que somos en la actualidad, ¿cómo te imaginas que podemos construir un lugar mejor? Yo creo que trabajando mucho, uniéndonos y yendo todos para el mismo lugar, que es buscar nuestro bienestar
pero respetando a los otros. Me imagino así, yo Qué me imagino lindo, eso, no sé, qué capaz que lindo, los niños sí. Hernán. Me encanta lo que vos te imaginaste y lo respeto. De esa forma también voy a respetar lo que cada uno de nuestros niños y niñas pudieron imaginar del otro lado. ¿Cómo lo pueden plasmar? A través de un dibujo, a través de una poesía, a través de una canción, lo pueden cantar también. ¡Wow! Me ¿sí? encanta, señor. De, Qué buena idea esa. A mí me gusta mucho producir. Me gusta pintar, me gusta cantar, me gusta danzar. Uy, de diferentes formas lo podemos hacer. de eso. diferente manera lo podemos hacer. Bueno, Hernán, estamos... ¿Ya estamos llegando al final, Ya señor? estamos llegando al final. Ay, Vamos a muchas ver si ganas. aprendimos algo. A Dale, ver, dale, ¿con dale. qué concepto empezamos nuestra clase? ¡Revolución! Revolución. ¿Qué es una revolución? Una Es- revolución. ¿es ¿Qué un es una qué? revolución? Ya sé, ya me acuerdo. Un cambio. Muy bien. Revolución es un cambio. Es un cambio en todos los estratos sociales. Puede ser un cambio político, un cambio económico, un cambio social. Revolución básicamente es cambiar. Qué bueno, señor. Bueno, ¿Y qué entonces- sucedió el 25 de mayo de 1810? Ay, qué problema, señor. Esa es una pregunta muy difícil. Ay, ayúdame, señor, un poquito. Para. A ver. 25 de mayo. Dimos el estamos primer grito buscando- de... ¡Libertad! El primer grito de libertad, sí señor. Me estoy acordando que no tengo que gritar tanto, porque me dijeron que Señor, a veces pobre el hablo bajito, director. que a veces grito, que el director, y bueno, es así para que los que están del otro 25. lado no se duerman. El 25 de mayo entonces dimos el primer grito de ¡Libertad! libertad. No fuimos independientes, ¿m? porque ¿no? la independencia llega precisamente 6 años después. Claro, ahí hicimos la revolución. Nos cansamos de ser gobernados por otros, entonces dijimos, ahora no queremos más, queremos ser libres, libres. Eso fue, ¿no? Exactamente. Bien, Bueno, Hernán. ¿soy buen alumno, señor? Muy buen alumno. Y como te dije al comienzo, hoy tenés un... ¡Un 10! ¡Un 10! Ustedes, chicos, también tienen un 10 seguramente en sus casas. Y vamos, ¿sabe qué? Estoy ansioso por hacer la tarea. Ya mismo salgo al patio, voy a buscar unas ramitas y unas cositas de la naturaleza, como vimos con la otra seño hace un tiempo atrás. Y vamos a vas a hacer crear? un gran collage. Qué lindo. ¿Te parece? Me encanta el collage. Vamos a recortar de revistas también. de todo. Dale. Y ¿Sí? también voy a cantar. Qué lindo. Y ¿Qué yo te voy a parece? bailar. ¡Uy! ¡Buenísimo! Bueno, señor, muchísimas gracias por acompañarnos. No nos queda más nada, solamente que despedirnos, ¿verdad? Solamente despedirnos. Bueno, nos damos... No, abrazo no, ¿cierto? No. Que estamos... No, un saludo de codito así. Ahí está. Ahí está. Chao, señor, muchas gracias. Chao, 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 chicos. Hasta la próxima.